sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. El 3 de septiembre, como recordarán, hablé sobre la confesión que Taehyun había hecho durante el adelanto del programa You Quiz on the Block, en donde dijo que había grabado una canción en casa de Jungkook cuando se estuvo hablando de su éxito en las listas musicales, claramente con la intención de simplemente decir que en aquel tiempo ellos continuaron viéndose a pesar de lo que la gente opinaba de su relación y el supuesto distanciamiento. Así que para el día 6 de septiembre, luego de que se liberara por completo la entrevista que se le hizo a Taehyun y su confesión, recibimos lo que tanto habíamos esperado desde aquella ocasión. Por lo que inicialmente a eso, una de las preguntas que a Taehyun se le hizo fue que si había dejado que alguno de los miembros escucharan su música mientras trabajaba en la misma, por lo que Taehyun dijo que en realidad sí había dejado que especialmente Hobi y Jungkook escucharan algo de eso, cuando el entrevistador le preguntó que si cómo habían sido sus reacciones al respecto. Así que Taehyun dijo que debido a que los miembros actualmente estaban ocupados con sus horarios individuales, no se podían reunir mucho, por lo que solo pudo enseñarle a Hobi que para este momento se encuentra en el ejército, y a Jungkook quien tuvo un papel importante en eso. Él mencionó que incluso ambos dijeron que sus canciones eran refrescantes, así que Taehyun se sintió bien al saber que había encontrado un género musical que le quedara perfecto. 멤버들한테도 곡을 한번 좀 들려줘봤어요. 네. 반응이 좀 어땠어요? 다 각자 스케줄이 바쁘고 하다 보니까 많이는 못 만났는데 지금 군복무하고 있는 제이홉 형이랑 그리고 정국이한테 들려줬었어요. 반응이 좀 어땠습니까? 되게 신선하다. 너무 너랑 결이 딱 맞는 음악을 찾아서 너무 기분이 좋다. Y si recordamos unos meses atrás cuando supuestamente Jungkook los invitó a ambos a su casa porque estaba aburrido, y a base de las propias palabras de Hoseok en su live días después, diciendo que él fue quien se había reunido con Jungkook y Taehyun antes de alistarse en el ejército, me hace pensar que esta pudo haber sido la ocasión en la que Taehyun compartió específicamente con Hoseok algunas canciones de su álbum en solitario. Y digo específicamente porque Taehyun mismo dijo que había grabado en casa de Jungkook y que Jungkook también le había ayudado con la dirección, así que eso me hizo pensar que fue antes de que pudieran reunirse con Hoseok, a quien verdaderamente le enseñó su trabajo cuando lo terminó. 그리고 정국이는 심지어 정국이 집에서 녹음을 했었어요. 네, 정국이가 디렉을 봐주면서 진짜? 네. Por lo que nadie me puede sacar de la cabeza que esta noche pudo haber sido el punto en el que mostró su trabajo y se sintió orgulloso de ello, siendo también que sus actitudes y cómo Taehyun aparentemente fingió irse como Hoseok había dicho cuando sí llegó su propio taxi, lo hicieron algo bastante extraño. Por otro lado, en uno de los episodios de Genie's Kitchen, en el que Taehyun participó tiempo atrás, él cantó cierta parte icónica de la canción Honji de Najuna, por lo que durante el programa de You Quiz on the Block, uno de los entrevistadores le preguntó a Taehyun que si cómo conocía una canción tan antigua, así que Taehyun de una forma tímida y nerviosa, no dudó en decir que Jungkook se lo había enseñado. Así que fue la misma que Jungkook cantó durante uno de los episodios de BTS Run, para el disfrute de los chicos y un Taehyun que no paró de reírse debido al canto que Jungkook estaba haciéndole a esta canción. 이거 홍시 어떻게 알아요? 홍시 정국이가 네. Lo que me sigue confirmando las evidentes recomendaciones que se hacen entre sí, como el hecho de haber visto a Taehyun escuchando recientemente Oh No Oh Yes de Akina Nakamori, que según sus propias palabras, Jungkook le había hablado sobre esta canción y se la recomendó escuchar, aunque en este live no quiso hacerlo, ya que aparentemente quería estar a solas para eso, y solo vino a demostrar que finalmente había sido de su gusto. Ya que esta canción, como saben, habla de una persona que decidió tener un romance oculto del ojo público en vez de un anillo en su dedo anular. Así que es obvio que Taehyun quiso decir en este programa que Jungkook siempre estuvo presente en el recorrido que hizo para la creación de un álbum que intentó tener vibras de películas como Call Me By Your Name, la cual es una obra completamente gay. 그리고 정국이한테 들려줬었어요. 그리고 정국이는 심지어 정국이 집에서 녹음을 했어요. 네, 정국이가 Y si todavía se preguntan por qué sigo reafirmando la teoría que hice en uno de mis videos pasados, donde hablé sobre la canción Stigma y el hecho de que Taehyun le pedía perdón a sus hermanos por ser un pecador, lo que él dijo durante esa entrevista me hizo reconsiderar todas esas cosas. Ya que Taehyun en You Quiz on the Block mencionó que tenía una hermana y un hermano menores que él, quienes nunca hablaban con otras personas respecto a quién era de ellos para respetar su privacidad.
así que se ponía en contacto con ellos 1 o 2 veces al año si era posible, y aunque muchas personas tomaron sus declaraciones y el hecho de que tampoco se felicitaban en sus cumpleaños o no le hablaban en ocasiones especiales como recibir el número 1 en Billboard, comenzaron a suponer que la relación entre ellos era en definitiva nula. Y aunque puedo entender un poco el contexto del pensamiento de las personas, personalmente lo tomé como si sus hermanos respetaran su privacidad y su tiempo, al ser una figura pública con obligaciones que cumplir. Y aunque anteriormente Taehyun ya había dicho que la relación específicamente con su hermano mayor no era la mejor de todas debido a que no hablaban mucho, y él en esa ocasión no quiso hablar más sobre eso, no significa que no se aprecien entre sí mismos. Independientemente de lo que la canción Stigma pudo decir, al ser una canción que Taehyun compuso con ayuda de Namjoon y él tampoco nos haya podido decir los significados que tenía esta canción en particular como las demás, no podemos opinar nada más allá de lo que vemos desde el exterior. Hace un tiempo teoricé y conecté cosas que para mí resultaron de tal manera, pero como siempre digo, esa verdad puede no ser su verdad, y está completamente bien saber nuestro lugar en la vida de los chicos y respetar lo que ellos nos quieran compartir. Porque incluso Taehyun no solo habló de Jungkook como 5 veces y dijo que Hobi lo había felicitado por su trabajo, sino que además contó anécdotas de su niñez, sus padres, su cachorro y lo mucho que extrañaba a su abuela cada día más, siendo hechos que sabíamos vagamente en el pasado, pero que tampoco nos correspondía opinar. Así que fue muy gratificante ver que Taehyun pudo contar cosas que en su momento solo llegábamos a suponer, ahora con total libertad. Pues Taehyun mismo lo ha dicho y pienso que no se equivocó cuando le dijo a los niños que estaban cerca de ellos, que Jungkook era su familia porque así mismo lo sentía. My family is Jungkook. El hecho de que siempre recalcó dónde se originaron sus canciones y cómo Jungkook lo dirigió en la creación de las mismas, me deja con la satisfacción de saber que ellos siempre permanecieron juntos a pesar de lo que muchos podían afirmar, pues evidentemente Taehyun y Jungkook están juntos cada día más.